Capítulo 30. Sir William solo se quedó una semana en Hansford, pero su visita bastó para convencerlo de que su hija estaba muy bien instalada y de que tenía un marido y una vecina fuera de lo común. Durante su estancia, el señor Collins dedicó gran parte del día a pasearlo en su calesa para enseñarle los alrededores, pero en cuanto Sir William se marchó, toda la familia volvió a sus quehaceres cotidianos. Elizabeth descubrió con alivio que aquel cambio no les obligaba a estar más tiempo con su primo, ya que éste pasaba casi todo el día, desde el desayuno hasta la cena, trabajando en el jardín, leyendo y escribiendo o mirando por la ventana de su estudio que daba al camino. El cuarto de estar de las señoras se encontraba en la parte trasera. A Elizabeth le había sorprendido al principio que Charlotte no prefiriera utilizar el comedor, que era mucho más amplio y con mejores vistas, pero no tardó en comprender que tenía un excelente motivo para instalarse en la otra habitación, pues el señor Collins habría pasado mucho menos horas en su estudio si la estancia de ellas hubiera sido igual de luminosa, y admiró la perspicacia de su amiga. Desde la pequeña sala no divisaban el camino, así que era el señor Collins quien les decía qué carruajes lo recorrían y sobre todo con qué frecuencia pasaba la señorita de Burgh con su faetón, algo que nunca dejaba de comunicarles, aunque sucediera casi todos los días. La joven se detenía muy a menudo en la rectoría y conversaba unos minutos con Charlotte, pero rara vez lograban convencerla de que saliera del coche. Eran muy pocos los días en que el señor Collins no se acercaba hasta Rosings, y tampoco transcurrían muchos sin que su mujer se creyera en la obligación de acompañarlo. Y hasta que a Elizabeth no se le ocurrió que la familia de Burke podía disponer de otros beneficios eclesiásticos, fue incapaz de comprender el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando, Lady Catherine les honraba con su visita, y no había un solo detalle que le pasara inadvertido. Lady Catherine se interesaba por sus ocupaciones, miraba sus labores de aguja y les aconsejaba que las hicieran de otra manera. Criticaba la disposición de los muebles o descubría alguna negligencia de la criada. Y si aceptaba tomar algo, parecía hacerlo para descubrir que los cortes de carne que compraba la señora Collins eran demasiado grandes para las necesidades de su familia. Elizabeth no tardó en darse cuenta de que aunque aquella dama no tuviera a su cargo la paz del condado, oficiaba de primer magistrado en su propia parroquia, cuyos asuntos, por insignificantes que fueran, llegaban a sus oídos gracias al señor Collins. Y siempre que alguno de los campesinos tenía un altercado, estaba descontento o era demasiado pobre, Lady Catherine se acercaba al pueblo para resolver las diferencias, silenciar las quejas y reprobar la falta de armonía y de riqueza. Las salidas a almorzar en Rosings se repetían unas 2 veces por semana, y si exceptuamos la ausencia de Sir William y la constitución de una sola mesa de juego, todas las veladas eran un remedo de la primera. Apenas tenían otros compromisos, ya que la sociedad de la zona llevaba un estilo de vida que en general no estaba al alcance de los Collins. Esto, sin embargo, no molestaba a Elizabeth, que trataba de disfrutar al máximo de su visita. Tenía conversaciones muy agradables con Charlotte y en aquella época del año el tiempo era tan bueno que le resultaba muy placentero pasar bastante tiempo al aire libre. Su paseo preferido, donde iba con frecuencia cuando los Collins visitaban a Lady Catherine, era a través del pequeño bosque que bordeaba aquel lado del parque. En él había un bonito sendero, muy resguardado, que solo ella parecía apreciar y donde se sentía a salvo de la curiosidad de Lady Catherine. Los primeros 15 días de su estancia discurrieron veloces de aquel modo tan apacible. Se acercaba la Pascua, y una semana antes se instalaría en Rosings otro miembro de la familia, algo que tenía su importancia en un vínculo tan pequeño. Elizabeth había oído poco después de su llegada que se esperaba el señor Darcy al cabo de unas semanas, y aunque hubiera preferido ver a cualquier otro de sus conocidos, su presencia animaría un poco las reuniones de Rosings, y es posible que al observar el comportamiento de ese caballero con su prima, la esposa que Lady Catherine obviamente le había destinado, ella recordara divertida los inútiles esfuerzos de la señorita Bingley por conquistarlo. Lady Catherine hablaba con enorme satisfacción de su sobrino, y le dedicaba únicamente frases admirativas. Pareció casi enojada al enterarse de que tanto la señorita Lucas como Elizabeth ya lo conocían. En la rectoría enseguida estuvieron al corriente de la llegada del señor Darcy, pues el señor Collins estuvo paseando toda la mañana sin perder de vista la entrada de Rosings que daba a Handford Lane, a fin de ser el primero en enterarse. Y después de hacer una reverencia cuando el carruaje entró en el parque, se apresuró a volver a casa con la gran noticia. A la mañana siguiente corrió a Rosings para presentar sus respetos. Encontró allí a 2 sobrinos de Lady Catherine, ya que el señor Darcy había ido con el coronel Fitzwilliam, el hijo menor de su tío, y para gran sorpresa de todos, los 2 caballeros acompañaron al señor Collins cuando regresó a la rectoría.
Charlotte les vio cruzar el camino desde el estudio de su marido, y corrió al cuarto de estar para anunciar a su hermana y a su amiga el honor que se les avecinaba. Tengo que agradecerte a ti, Lizzie, esta muestra de cortesía, añadió. Si no estuvieras aquí, el señor Darcy habría tardado más tiempo en visitarme. Elizabeth apenas tuvo tiempo de protestar antes de que sonara la campanilla de la puerta, y al cabo de unos instantes los tres caballeros entraron en la sala. El coronel Fitzwilliam, que iba en cabeza, tendría unos 30 años, y sin ser un hombre apuesto, sus modales y su apariencia reflejaban una gran distinción. El señor Darcy seguía igual que en Hertfordshire, y presentó sus respetos a la señora Collins con su reserva habitual. Cualesquiera que fuesen los sentimientos que le inspiraba Elizabeth, saludó a la joven sin inmutarse. Elizabeth se limitó a hacerle una reverencia sin despegar los labios. El coronel Fitzwilliam empezó a hablar con la naturalidad y la soltura de un hombre educado, y dijo cosas muy amenas, pero su primo, después de hacer algún pequeño comentario a la señora Collins sobre la casa y el jardín, estuvo un rato sentado sin dirigirse a nadie. Finalmente, la cortesía le empujó a preguntar a Elizabeth por la salud de su familia. Ella le dio una respuesta muy convencional y tras unos instantes de silencio agregó: Mi hermana mayor lleva 3 meses en Londres. ¿No se habrá encontrado por casualidad con ella? Era perfectamente consciente de que no era así, pero quería que la expresión del señor Darcy le dijera si conocía lo sucedido entre los Bingley y Jane, y tuvo la impresión de que se turbaba un poco al responder que no había tenido la suerte de ver a la señorita Bennet. No se habló más del asunto, y los dos caballeros no tardaron en marcharse.